Muy buenas tardes, estimados amigos, muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 28 de marzo del año 2023 y en esta ocasión vamos a hacer un complemento del video que publicamos el día de ayer, lunes 27 de marzo, en nuestro canal de YouTube México Triunfador, video titulado Mandamiento escrito igual a mandamiento impreso en papel. Otro disparate. Bien, nos faltaron ayer decir algunas cosas y las vamos a decir brevemente en este video. Lo cierto es que es totalmente innecesario modificar el artículo 16 constitucional para el solo efecto de incluir a los documentos digitales. El artículo 16 constitucional claramente señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y cuando en la Constitución se señala mandamiento escrito, ahí quedan comprendidos todos los documentos escritos, tanto los documentos impresos como los documentos digitales. Recordemos que existe un principio general del derecho que estatuye que donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Entonces, cuando en el primer párrafo del artículo 16 constitucional expresamente se menciona un mandamiento escrito, sin mayor comentario, eso significa que ese mandamiento escrito comprende a todos los mandamientos escritos, sean estos impresos en papel o sean estos digitales. Únicamente habría necesidad de modificar el primer párrafo del artículo 16 constitucional para incluir también a los documentos digitales si el artículo 16 constitucional en su primer párrafo estuviera redactado en los términos que voy a leer. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, impreso en papel, de la autoridad competente. Si así estuviera escrito, si así estuviera redactado el primer párrafo del artículo 16 constitucional y ahorita expresamente dispusiera ese párrafo, mandamiento escrito, impreso en papel, ahí sí tenía que hacerse una reforma para también incluir a los documentos digitales. Ahí sí tendríamos que, al señalamiento mandamiento escrito, impreso en papel, agregarle o en documento digital. Pero como la Constitución no señala en su texto vigente mandamiento escrito, impreso en papel, es innecesario totalmente hacer la precisión agregando a los documentos digitales, repito, porque existe un principio general del derecho que estatuye que donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Por tanto, el artículo 16, primer párrafo, al aludir a mandamiento escrito, comprende a todos los mandamientos escritos, sean estos impresos en papel o sean estos contenidos en documentos digitales. Ahora bien, como lo dijimos desde el día de ayer, desde el año de 2004 se reformó el artículo 38 constitucional en su fracción primera para establecer que los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Primero, constar por escrito en documento impreso o digital. Hasta el 31 de diciembre de 2003, la fracción primera únicamente señalaba como requisito de todos los actos de autoridad constar por escrito. Y es hasta el año de 2004 cuando se reforma esa fracción primera para ahora sí precisar constar por escrito en documento impreso o digital. ¿Por qué? Porque a partir del 2004 se establecieron las bases para que a futuro los actos de autoridad pudieran notificarse a los contribuyentes en documento impreso o en documento
digital. Recordemos que en 2004 todavía no estaba la plataforma tecnológica en funciones. La transformación del SAT se inició en el año de 2003. Por lo tanto, en 2004 apenas estaban haciendo los primeros trabajos para implantar la plataforma tecnológica. Por eso los documentos digitales emitidos por la autoridad, aunque ya están previstos en 2004, lo cierto es que se establecieron en 2004, pero a mediano plazo. Porque para que la autoridad pudiera notificar documentos digitales, era necesario que ya estuviera la plataforma tecnológica totalmente concluida. Y en 2004, repito, apenas estaba iniciando ese proceso, ¿verdad? Bien, pero siempre las reformas legales se anticipan al tiempo. La autoridad siempre establece en un año determinado situaciones que no puede aplicar en ese momento, pero que la autoridad va a trabajar con intensidad para que lo que hoy dispone sí se pueda aplicar en unos 3 años, en unos 5 años a futuro, etcétera, ¿verdad? Por eso esta reforma del 2004 se pudo aplicar plenamente, por ejemplo, en 2014, cuando ya se establece el buzón tributario. ¿Sí está claro? Entonces, pues, aquí sí se hace la precisión de que a partir del 2004 habla de que los actos de autoridad como primer requisito deben constar por escrito en documento impreso o en documento digital. ¿Por qué? ¿Por qué hace la precisión el Código Fiscal, esa distinción entre documento impreso y documento digital? Bueno, pues porque la naturaleza de ambos documentos es totalmente diferente. Una es la naturaleza del documento impreso y otra es la naturaleza del documento digital. Y especialmente el documento digital, por su naturaleza electrónica, necesitaba de una reglamentación especial. Reglamentación especial que no iba a ser aplicable al documento escrito, sino únicamente al documento digital. Por eso en el Código Fiscal de la Federación sí se hace la distinción entre documento impreso en papel y documento digital, porque el documento digital requería de una reglamentación específica dada la naturaleza del documento digital o electrónico. Por eso no únicamente se modificó la fracción primera del artículo 38 en el año de 2004, sino que además se agregó un segundo párrafo a la fracción 2 que dice: tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. Esta disposición solamente es aplicable a documentos digitales, no a documentos impresos en papel. En la fracción cuarta se agrega algo que dice: en el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Entonces, vemos, en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, sí, a partir del 2004 se distingue entre documento impreso en papel y documento digital, porque los documentos digitales requerían de una reglamentación específica propia, totalmente diferente de la reglamentación del documento impreso en papel. Por eso se hace esa distinción, y hecha esa distinción, ahora sí el legislador establece los requisitos de los documentos digitales. Pero en la Constitución no es necesario distinguir entre actos escritos en documento impreso y en documento digital, porque la intención del artículo 16 constitucional es únicamente, al ordenar que todo acto de molestia debe constar por escrito, tácitamente está prohibiendo los actos verbales y
son documentos escritos, tanto el impreso en papel como el documento digital. Ahora, el Código Fiscal de la Federación, que es una ley secundaria, ella sí tiene que reglamentar los requisitos y características de los documentos digitales, y por eso desde 2004 en la fracción primera del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación se hace la distinción entre que el acto debe constar en documento escrito, impreso o digital. ¿Sí está claro? Por eso no es necesario modificar el artículo 16 constitucional, y el hecho de que se haya modificado el artículo 38 fracción 1 desde el 2004 no implica que también se deba modificar el artículo 16 constitucional, porque la modificación de la fracción primera del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación iba encaminada exactamente a establecer los requisitos, las características de los documentos digitales, que eso es materia del Código Fiscal de la Federación, no de la Constitución. Precisamente nosotros analizamos estas reformas en este libro que publicamos en enero del 2004, un libro que se titula Estudio Práctico de las Reformas al Código Fiscal de la Federación 2004. Por cierto, en el año de 2004 el Código Fiscal de la Federación sufrió reformas verdaderamente importantes. Por ejemplo, a partir del 2004 las personas morales deben conservar por siempre, no 5 años, por siempre, mientras subsistan ciertos documentos que forman parte de la contabilidad, entre otros las declaraciones de pagos provisionales y las declaraciones del ejercicio. Pero más documentos deben conservarse por siempre, no únicamente 5 años. Catálogo de documentos que fue ampliado recientemente en 2021. Hay muchos documentos que deben conservar las personas morales por siempre, y esta reforma se estableció precisamente en el año de 2004. Otra reforma importantísima, a partir del 2004 se interrumpía, hoy se suspende, pero a partir del 2004 se interrumpe el cómputo del plazo de la prescripción cuando el contribuyente está como no localizado en su domicilio fiscal. Y estas reformas importantísimas del 2004 desafortunadamente pasaron de noche, y prácticamente los contribuyentes, los contadores y los abogados no las conocen, porque ustedes recordarán que en 2004 no hubo reformas a la ley del impuesto sobre la renta, no hubo reformas a la ley del impuesto al valor agregado, y solamente hubo una importantísima reforma en el Código Fiscal de la Federación. Y como la mayoría de contribuyentes y de contadores y de abogados consideran que el Código Fiscal de la Federación no sirve para nada y que las únicas importantes son las leyes de impuestos sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, y como en 2004 no hubo reformas a las leyes de ISR y de IVA, fíjense ustedes que ese año 2004 las capacitadoras y los colegios de contadores suspendieron en grande manera las pláticas de reformas fiscales, porque dicen, pues ya no hubo reformas, porque ni se modificó renta, ni se modificó IVA, se cancelaron cursos de reformas 2024, prácticamente no se escribieron libros de reformas, porque lo único que se reformó era el código, y el código no sirve para nada, ¿verdad? Y entonces estas importantísimas reformas al Código Fiscal de la Federación, que todas siguen vigentes en 2024, 2023, pasaron de noche y casi nadie las conoce, ¿verdad? Entonces sí es importante, estimados contribuyentes, contadores y abogados, que estudiemos el Código Fiscal de la Federación, porque si no conocemos las reformas al Código Fiscal de la Federación de 2004, de 2005, de 2006, de 2007, de 2008, de 2018, de 2019, no conocemos Código Fiscal de la Federación, y eso afecta a los contribuyentes en lo que más les duele, los afecta en su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, estimados amigos, espero que el contenido de este video
les haya aclarado el aspecto que hemos estado tratando en los últimos videos y que nos quede claro a todos que es totalmente innecesario que se modifique el artículo 16 constitucional en su primer párrafo para el solo efecto de incluir a los documentos digitales, ya que el señalamiento mandamiento escrito comprende tanto a los escritos impresos en papel como a los escritos contenidos en documento digital. Sean muy felices. Nos vemos en el próximo video el día de mañana. Primero Dios.